El pasado viernes conocimos el principio de entendimiento entre Argentina, fundamentalmente el Gabinete Económico Argentino, y el Fondo Monetario Internacional en lo que tiene que ver con la renegociación y no la reestructuración. Ya vamos a decir de qué se trata esa sutil y no tanto diferencia. Básicamente el Stand-by Agreement, que es el famoso acuerdo que negoció en su momento Mauricio Macri en el año 2018. Nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina hemos hecho un análisis que intenta desde la economía, sabiendo que hay una infinidad de factores y de miradas de índole política que aparecen en relación a esta discusión que va a atravesar nuestra próxima década como mínimo, como argentinos y como argentinas, pero decidimos abordarlo solamente desde el aspecto económico para poder mirar ventajas, desventajas, qué se logra si se firma esto y qué no se garantiza si se firma esto. Vamos a empezar porque realmente el contenido es mucho, es exhaustivo. En primer lugar, ¿cuál es la situación en la cual está hoy Argentina? Argentina ya realizó dos de los pagos que estaban obviamente en discusión, el del viernes, el día que Martín Guzmán hizo la conferencia, y luego el del día martes. Nos queda desde ya un vencimiento de 2.800 millones de dólares de cara al futuro próximo en el mes de marzo y un calendario de vencimientos en abril, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Menciono todos los meses para que de verdad sepan que todos los meses del 2022 hay pagos al fondo, también en el 2023. ¿Qué es lo que lograría si se firmara el acuerdo? Bueno, despejar los vencimientos. No porque no los vayamos a pagar porque el fondo dice, che, te los pateo, sino porque te dice, no, pagalos, pero yo te doy la plata para que lo hagas. Esa es la diferencia entre una reestructuración, en donde podrían decirnos, no hay vencimientos durante un tiempo, eso no pasa, y una refinanciación en donde dicen, yo te financio para que vos pagues, ¿bien? Bueno, como sabemos, 19.000 millones de dólares en 2022. Alejar los vencimientos adversos de un eventual default. Esto, la verdad, ya lo han escuchado seguramente una infinidad de columnistas, analistas económicos. Es efectivamente una situación incierta. Yo llamaría incierta para poder ser precisa. No sé si es el fin del mundo, pero es claramente una situación de incertidumbre para un país que carece de las suficientes reservas para poder bancársela solo y en un contexto en el cual muchas de las discusiones a nivel internacional están asociadas a lo que uno hace o no hace con el Fondo Monetario Internacional. Eso también es importante. Nosotros acá lo marcamos, los acuerdos con el BID, los acuerdos con el Banco Mundial, lo mismo que está ahora negociándose incluso con China. Lo que se arregló con el Club de París el año pasado, en donde se definió que el Club de París nos esperaba si nosotros acordábamos con el fondo. El fondo es como cuando vas tirando las cartas y una va empujando a la otra. El fondo tiene ese efecto dominó que te va conectando con otras discusiones de financiación externa, lamentablemente, en donde uno no puede aislarla y hacer ceteris paribus. Decir, bueno, esta discusión la dejo por un lado y me ocupo de todo lo demás. Entonces, la verdad es que este escenario de acuerdo, ¿qué te permite? Bueno, esto, resolver los problemas que vienen vinculados a no arreglar con el fondo. Es más bien lo que evita que lo que te trae como positivo. Digo, te evita una situación de incertidumbre. Avancemos. Digo, para poder seguir puntualizando. Una parte del acuerdo, y acá es importante, es que el organismo devuelva, esto todavía no está en la letra chica, en realidad no conocemos la letra chica, tiene que el Congreso discutirlo y eventualmente aprobarlo, es que devuelva los 4.500 millones de dólares que Argentina efectivamente pagó al organismo. Ustedes recordarán que se usaron, por ejemplo, DEX, de Derechos Especiales de Giro, el año pasado para pagarle al organismo. Ese sería un colchoncito de reservas para poder tener un poco más fuerte al Banco Central para enfrentar corridas cambiarias que, por cierto, no es que se van a desvanecer por un solo acuerdo sencillamente con el fondo. Luego vamos sí a la discusión que en este momento está teniendo la Argentina, que es en relación a las metas de déficit negociadas. ¿Bien? Se arregló para el 2022, digo, se llegó a un entendimiento de una reducción del déficit a 2,5% sobre el PBI. El déficit, el 2021, fue de 3%, redondeando sobre el PBI, con el aporte extraordinario de grandes fortunas adentro, que en realidad te permite tener más recaudación. Si no hubiéramos tenido el aporte extraordinario de grandes fortunas, el déficit de 2021 hubiera sido de 3,5%. Vamos a tomar ese, porque no está previsto que haya aporte extraordinario en el 2022. La baja del déficit va de 3,5 a 2,5, según lo arreglado
con el fondo, es decir, un punto de reducción de déficit fiscal. Si no hay previstos nuevos ingresos, más que los que entendemos que están asociados al crecimiento económico en un año que se espera crecimiento, pero no hay nuevos impuestos en marcha, ni suba de alguna alícuota, ni tampoco impuestos a las grandes fortunas, hay que reducir el gasto significativamente, al menos por un punto. Uno de los ejes que básicamente es la posibilidad más real de llegar a ese número es que se haga una reducción de subsidios vía segmentación, en este caso de el pago de la tarifa eléctrica. Y eso sabemos que tiene sus dificultades en materia de viabilidad técnica. Bueno, ahí están todas las fichas, es casi como en el casino. Todas las fichas están puestas en que eso se puede hacer. Luego se pueden tocar algunas otras cosas. El gasto COVID se estima que va a ser menor en el 2022 a lo que ha sido en el 2021 desde ya. No quizás tanto en vacunas, pero sí en otros gastos de índole sanitaria. Ahora hay que llegar a un punto. Y quizás en el 2022 eso es más realizable. Nosotros del CEPA decimos, es una meta realizable. No te plantean el 0 en 2022, pero ya en 2023 tenés que ir a 1,9, por ejemplo, 1,9% del PBI, y ya en 2024 a 0,9. A medida que te vas acercando al 0, es más difícil de cumplir. Avancemos. Son varias placas, así que vamos más rápido. Mantener la asistencia monetaria por parte del Banco Central en línea con el sendero fiscal acordado. Esto es súper técnico. Les voy a decir en una sola línea. No solo el fondo te mira cuánto gastás, sino cómo financiás lo que gastás. Cómo llegás a cumplir la meta. No solo que la cumplas, sino cómo lo hiciste. Y ese cómo, ¿por qué le importa? Bueno, porque no quiere que hagas transferencias del Banco Central y te financies así al Tesoro, sino que prefiere que eso sea una parte acotada, solamente el 1% del PBI, y lo demás lo vayas a buscar al mercado. Bueno, también todo un desafío para los tiempos que corren, considerando que la financiación monetaria, es decir, la guita que el Banco Central le ha transferido al Tesoro, ha sido el 3,7% del PBI en el año que transcurrió y ahora tiene que bajar al 1%. Y bueno, lo que todos han dicho, si el acuerdo te garantiza por ahora que no hay grandes reformas estructurales, laboral, previsional, privatizaciones. Es cierto, hay acuerdos de Extended Fund Facility en donde el FMI te dice, che, quiero todo esto. Argentina ha logrado que eso no sea una exigencia. Avancemos a dos cosas que a mi criterio son fundamentales que no están en el acuerdo. Obviamente, son muy difíciles de negociar, de lograr, de conseguir. Es el poder financiero internacional del fondo. Pero hay que tenerlas en cuenta, porque vamos a estar 12 años discutiendo esta situación. Primero, hay revisiones trimestrales en donde el FMI viene a revisar efectivamente si cumpliste con estas cosas, con el déficit, con las metas monetarias y también con la acumulación de reservas. Esto te pone en una situación de incumplimiento permanente. No sé si permanente, durante 10 veces, en los próximos 2 años y medio. Si no cumplís con las metas, incumplís con el fondo. Si incumplís con el fondo, es probable que no quiera desembolsar el dinero que te dijo que te iba a desembolsar para que vos puedas cancelar los vencimientos, que no te reestructura, sino que te dice que los pagues. Entonces, hay un riesgo de default. Y ese riesgo, desde ya, se traduce en estrés financiero que podría acompañarnos durante el tiempo que tenemos por delante. Y por último, asegurar la sostenibilidad del endeudamiento luego del 2025. Yo creo que este es el eje más relevante de esta cuestión. A partir del año 2025, Argentina vuelve a discutir con el fondo, con los vencimientos que tenemos, más de 10.000 millones de dólares, qué hacer. ¿Con qué gobierno? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué es lo que el FMI nos va a pedir en ese momento? Esa es la discusión. Para cerrar, el Fondo Monetario Internacional todavía no dijo que nos iba a condonar la sobretasa. Y por último, este acuerdo per se, trabajadores, trabajadoras que nos están viendo, no garantiza automáticamente mejora de salario real. Es un acuerdo que garantiza que no habrá un ajuste brusco. La mejora de salario real es la discusión paritaria, la discusión de todos los días para poder ganarle a la inflación.